En menos de un mes, tres madres venezolanas han muerto al cruzar la selva del Darién, en la frontera de Colombia y Panamá, camino que se ha convertido en uno de los pasos más usados por los migrantes para tratar de llegar de manera irregular a suelo americano. Para conocer más de esta situación nos acompaña en este momento Nerly Torres. Ella es presidenta de la Fundación Blancanieves Sierra. Es una organización que tiene como labor visibilizar la situación de las mujeres venezolanas. Hola, muy buenos días, Nerly. Gracias por acompañarnos el día de hoy y quisiera que nos hablaras un poco acerca del panorama, de lo que está ocurriendo con estas migrantes venezolanas. Es una realidad. El día de hoy hablamos tres que han fallecido, pero son muchísimas las personas que han fallecido en este paso intentando buscar un futuro mejor para sus familias. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que la crisis humanitaria compleja que está afectando a Venezuela desde hace 20 años ha incidido de manera negativa en los migrantes. Hemos visto como en los últimos 4 años más de 6 millones de venezolanos han salido con diferentes destinos de Venezuela, ¿no? Hace poco leíamos un comunicado que se han invertido más de 16 millones de dólares en los países de acogida de los venezolanos. Durante estos últimos meses, nosotras que nos hemos dedicado a estudiar el tema de trata y tráfico de mujeres, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, hemos visto con especial preocupación lo que está ocurriendo en el tapón de Darién. Nosotros esta semana precisamente acabamos de culminar el primer encuentro de venezolanas migrantes y precisamente conversábamos con la representante diplomática de Venezuela en Panamá, Fabiola Sabarce, y ella nos decía que el 50% de los migrantes que atravesaron el Darién durante enero y febrero eran venezolanos. Aproximadamente 4.700 personas pasan la selva del Darién mensualmente, de los cuales la mitad de esta población es venezolana. Es muy lamentable lo que nosotros estamos viendo, ya que es una de las selvas más peligrosas del mundo, por lo que se exhortan a todos los hermanos venezolanos que sabemos todo lo que se está pasando en Venezuela, la crisis humanitaria es compleja, que no hay acceso a los servicios públicos, además que existe una dictadura, pues que en caso tal de que si van a migrar, traten de tomar los canales regulares o un proceso de legalización para poder llegar al país de acogida con al menos garantías de supervivencia, porque antes hablábamos de que había un tratado y había manuales para explicarle a los migrantes cómo poder salir de Venezuela. Ahora lo que les estamos diciendo es que se les pueda garantizar la vida. Algo tan importante es como lo he estado diciendo yo durante los últimos meses, la crisis de Venezuela es tan grave que nosotros hemos visto a nuestros hermanos venezolanos subiendo el Atacama en Chile, una de las montañas más frías de América Latina. Los hemos visto atravesando la selva del Darién y los hemos visto atravesando el río Bravo para llegar a Estados Unidos. Cuando nosotros nos dicen qué tan grave es la crisis en Venezuela, nosotros decimos, mira, no solamente estamos saliendo por las fronteras terrestres, sino que también estamos saliendo por las costas, estamos saliendo por Sucre, estamos saliendo por Coro, estamos saliendo por Nueva Esparta, lo que ha producido que muchas embarcaciones hayan desaparecido. Desde el 2019 hasta la actualidad, 9 embarcaciones con más de 130 pasajeros venezolanos han desaparecido de nuestras costas. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta situación, no solamente son los que están muriendo atravesando el Darién, no solamente son las personas que se pierden o las mujeres y las niñas que se pierden atravesando Colombia, sino también los venezolanos que pierden la vida cuando salen de las costas venezolanas. Es una realidad totalmente compleja lo que nosotros estamos atravesando actualmente. También conversábamos en ese encuentro que realizamos la semana pasada con una coordinadora de una ONG en Brasil y manifestaba que los casos de violencia sexual en contra de niñas y mujeres cuando pasan de Venezuela a Brasil son incalculables. En este aspecto no se han podido contabilizar. Recordemos que muchas veces no existen los mecanismos necesarios para llevar unas estadísticas. Y nosotros en Venezuela desde el año 2015 no sabemos la cantidad de personas exactas que han salido del país. Por lo que para nosotros
contabilizar la cantidad de venezolanos que han perdido la vida cuando han pasado de un país a otro es imposible. Sí, son muchísimos los nombres y son muchísimos los casos. Hoy el cuerpo, por ejemplo, de Merimar Gómez reposa en Costa Rica. También una joven zuliana perdió la vida tratando de atravesar el río. Su esposo dice que de un momento a otro subió el nivel y se la llevó y no pudieron hacer nada. Y hay niños incluso que quedan sin sus padres y atraviesan la frontera y están expuestos a otro tipo de peligros. ¿Qué está haciendo la Fundación en este momento para tratar de apoyar y qué se pudiese hacer por parte de las autoridades para evitar que sigan ocurriendo estas muertes? Hablábamos con otro representante de ONG que nos decían que es impresionante la cantidad de abusos sexuales, de crímenes que se cometen en este paso fronterizo. ¿Qué hace que una persona haga este intento prácticamente suicida cuando las probabilidades de éxito son tan pocas? Mira, el 50% de los migrantes que salen de Venezuela comen una sola vez al día. Y el 25% de los niños son separados de sus madres al salir por la frontera. ¿Qué hace que una persona venezolana se convierta en un migrante que salga del país en las condiciones, sin pensar en lo que va a pasar? La crisis humanitaria compleja, muchas veces problemas de salud. Tenemos un gran número de mujeres embarazadas. El 47 de los 6 millones de venezolanos que han salido de Venezuela, 49% son mujeres. La mayoría de las migrantes refugiadas, es decir, el 36%, tienen entre 18 y 34 años. El 6% de esa población estaba embarazada. El 42% de esa población de mujeres que migra no tiene estatus migratorio y el 24% tiene una visa temporal. Las mujeres salen de Venezuela embarazadas, las mujeres salen de Venezuela. Primero vimos cuando salieron los hombres en el 2014. Primero salieron los hombres y después comenzaron a salir las mujeres. Tenemos estadísticas que el número de mujeres que ha migrado se ha duplicado en los últimos años. Entonces, ¿qué pasa? La responsabilidad o la carga de la mujer que es madre soltera se la deja a su progenitora o a un familiar cercano que regularmente es su hermana. Entonces ella sale de Venezuela con pocas condiciones, digamos, de vida sustentable para ella cuando llega al país de acogida. Y además de eso, no solamente tiene que mantenerse ella, sino que tiene que enviar dinero de manera regular a su familia, porque en Venezuela están sus hijos. Entonces, es una crisis compleja. Tenemos organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos organizaciones como las Naciones Unidas, que están invirtiendo millones de dólares en los países de acogida, especialmente en Colombia, que es el principal país de acogida de los venezolanos. Nosotros jamás nos imaginamos ver cantidades tan grandes de venezolanos migrando y pasando por la selva del Darién. La embajadora, la representante diplomática de Venezuela en Costa Rica, en Panamá, decía que aproximadamente una persona fallece semanalmente en la selva del Darién cuando va a hacer su proceso, digamos, cuando pasa por toda la selva, al llegar al punto donde se suponía que iba a estar siendo recibido por autoridades, ya llegan sin suficiente fuerza y es cuando pierden la vida. Mira, aproximadamente 180 personas pasan diariamente por la selva del Darién. La mitad de esa población es venezolana, es decir, aproximadamente 90 personas diarias. Hábleme acerca de qué está haciendo la Fundación Nerlit para apoyar y cuáles han sido esos casos que más te han tocado verdaderamente el corazón, porque si trabajas en esta fundación es porque tienes una especial sensibilidad y quieres apoyar a los migrantes venezolanos porque es una realidad que nos toca a todos. Nosotros comenzamos en el año 2010 atendiendo los casos de violencia doméstica en Venezuela. Desde hace 4 años recibimos denuncias sobre la trata y tráfico de personas en Venezuela, específicamente de mujeres. Y realizamos investigaciones para visibilizar este problema ante organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas. Durante 3 años consecutivos, las investigaciones que nosotros hemos realizado se han adjuntado a estos organismos internacionales con el fin de visibilizar este tipo de situaciones. Nosotras como ONG, digamos, no tenemos la capacidad operativa para atender el gran flujo de migrantes. ¿Qué podemos hacer?
hacer campañas comunicativas y manifestar y expresar a las personas la grave situación que estamos atravesando nosotros como venezolanos y venezolanas, atravesando cualquier frontera para poder ofrecerle a nuestra familia una mejor calidad de vida. Durante el año 2019 desaparecieron 4 embarcaciones de Güiria, eso es en Sucre, y desde ese momento hasta la actualidad nosotros hemos trabajado de manera mancomunada con las familias y con las personas desaparecidas en Venezuela. Decimos desaparecidas porque las embarcaciones colapsan y no se consiguen los cuerpos y se desconoce el estado digamos, de los cuerpos, donde llegan, no llegan ni a Trinidad y Tobago, ni se consiguen los cuerpos o cadáveres en Venezuela. Entonces son personas que están desaparecidas y por investigaciones que han recibido o que han realizado los familiares, se trata de bandas dedicadas al trata y tráfico de personas en Venezuela. ¿Qué pasa con los niños que quedan huérfanos en esa travesía? ¿Cómo son manejados estos casos, Nerly? Bueno, desafortunadamente esos niños, dependiendo del país, recordemos que las leyes son diferentes, pero si es un país, por ejemplo, como Panamá, digamos, el Estado se hace cargo de ese niño hasta que venga un representante legal que pueda comprobar que es un familiar directo. ¿Los gobiernos de los países involucrados se han manifestado de alguna manera? ¿Cuál ha sido el aporte de ellos y de estas fundaciones como la UNICEF a las cuales ustedes han recurrido buscando apoyo? De verdad que nosotros como venezolanos hemos sido afortunados porque hemos tenido apoyo de todas las organizaciones internacionales. Después de la crisis en Afganistán, nosotros somos la segunda población del mundo que más está migrando en la actualidad y no tenemos ninguna guerra. Es una crisis humanitaria compleja. ¿Cuál ha sido el apoyo? Mira, nosotros hemos tenido experiencias tan hermosas como la de Colombia, experiencias tan hermosas como la de Estados Unidos, donde el gobierno, yo quiero y siempre lo tengo que decir, donde el gobierno de Colombia ha invertido una cantidad de recursos importantes en brindarle una calidad de vida y un proceso de regularización a los venezolanos. En Estados Unidos existimos actualmente 500.000 venezolanos, de los cuales 100.000 ingresaron por la frontera sur. Y al llegar a Estados Unidos, una persona puede regularizar su estatus migratorio y puede trabajar. Aquí no hemos sido víctimas o los casos son puntuales digamos, de acoso o algún proceso que vaya a requerir que el venezolano tenga que salir de manera expedita del país. No es lo que pasa en Perú. En Perú, como siempre nos preguntan, ¿a cuál sería el país que ustedes dijeran a los venezolanos que no migraran? Definitivamente sería Perú. Nosotros hemos visto la xenofobia en Perú de una manera muy en contra de los venezolanos, ha sido radical, ¿no? Y esto a nosotros pues nos hace pensar que es necesario en los países de acogida crear políticas públicas necesarias para atender a la población migrante. Nerly, ya para cerrar, disculpa, se nos va el tiempo, una última sugerencia, advertencia, recomendación para los venezolanos que decidan emigrar del país, ¿cuál sería? Tomen todas las medidas de seguridad necesarias, por favor lleven identificación, pasaporte, traten de conseguir una persona que los reciba. Muchas veces esto es imposible, pero si usted va a Colombia, si usted va a Panamá, trate de tener a alguien que lo reciba, que le pueda brindar seguridad y protección para evitar ser víctimas, primero de estas mafias dedicadas al trata y tráfico de personas, o al atravesar la selva del Darién, perder la vida usted o sus familiares. Gracias, Nerly, por tu tiempo, por tus aportes y bueno, por todo este trabajo tan maravilloso que realizan para visibilizar toda esta información tan lamentable que tiene que ver con una triste realidad que es el hecho de que los venezolanos estén saliendo sin guerra, como tú lo dices, por una crisis humanitaria. Muchas gracias. Exactamente, es así. Era Nerly Torres, ella es directora de la Fundación Blancanieves Sierra.